¿Cómo Bueno. cambia este living? ¿Cómo se llena de gente? Vamos rotando todo. Vamos. Qué linda Si el Miguel que... me entrega el trono ahí, ¿viste? El No, sillón yo un día general. quiero ahí. Así, mira, quiero esto ahí. es mío, mío, mío. Está Llevamos todos rotando, La Ferrari pero es mía, el mía. señor no, Está no bien. rota en el No, volei. no, yo no tengo drama. Yo si quieren se los presto, pero se los presto solamente. Está bien. ¿Eh? O sea, que usted es el trono. No, no, no. Es Este Game es of para Thrones. No hablo de compañía. series, pero... Columna del día de hoy. ¿Eh? Tenemos cultura canábica y cine. ¿Cómo? ¿Cómo? Cultura canábica y cine. Vamos a hablar del Marihuana cannabis. y cine. Perdón, si usted va a hablar eso, yo me voy a poner la camiseta. ¿Eh? A ver qué A ver. trajo. Oh. Upa. Discúlpeme. Eso no se consigue con pesos. No, ¿Qué sí, qué no. ¿Sí, no? Pero Todos ya que se vamos, luquean también, ya que vamos a hablar de ¿viste? Jamaica, yo vengo con esta camiseta. Esto mandó. ¿De dónde es? Esto viene de Holanda, es la camiseta de Layak, que sacó su equipo alternativo, un homenaje a Bob Marley. A Bob Marley. No, Esto mira, está voy a girar, Muy voy a girar, buena, voy a girar, un voy a girar, poquito, voy a girar gira. un poquito. Gira, poquito. gira, gira. ¿Se puede? Ahí está. Qué Ahí colores. está. Qué bien. ¿No mandaron una para mí? ¿Otro talle? No, no, mandó el equipo entero, debo decirle. Eso es que tengo que tener un agradecer. gran hermano, ¿no? Un hermano que te considera, la verdad. Bueno, Para y po- diciembre la quiero yo. bueno, digo, por los colores, para que usted pueda hablar y estemos Está bien, engamados, ¿no? En perfecto, lo que perfecto. Pero la idea es, porque se estuvo hablando mucho sobre cultura canábica o marihuana Sí. en los medios, Ujú. con declaraciones En el debate desafortunadas electoral, en y todo. demás. O sea, en distintos programas se estuvo hablando y el cine también aportó su mirada y hay algunos documentales o películas de ficción que hablan sobre ese tema, pero me parece que para tratar ciertos temas hay que tener una complejidad Claro. argumental y demás. el cine que nos no lo ayuda. tuvieron esas declaraciones en los que han debates. pasado, que no, por supuesto, porque siempre se criminaliza o se empieza desde el prejuicio. Y hay un tema, me parece, con la cuestión de la marihuana que ha sido muy criminalizada, no otras Exactamente. drogas como el alcohol o inclusive hasta el café, podemos decir, pero me parece que está siendo revisada porque Exacto. además de todos los beneficios a nivel, digo, de salud que se está encontrando, se está viendo que en realidad había una cuestión mucho más política que sanitaria Claro. detrás de esta Claro. persecución. Acá hay una ¿no? cuestión ideológica, entonces por eso hablábamos de cultura canábica y cine, porque no es solo marihuana y el tema así solito, sino Es que la hay toda una cultura en cultura, general. hay todo un tema de la ideología que tiene su historia y fundamentalmente en Estados Unidos. Acá vimos un informe sobre los que cultivan y demás, Ujú. así que traje un menú en 4 pasos. Vamos No puedo con el traer menú. maridaje aquí porque si no Vamos con nos el menú, echan. arranquemos Mejor con a el esta hora menú. no, pero vamos con, Esta hora con el no. menú que usted Vamos eligió, a ver. empezar con una película que es de culto, Rebeldes y Confusos o Rebeldes y Confundidos. Es de 1993 Ajá. y la acción es de Richard Linklater, el de Antes del Amanecer. Hoy arrancamos para... Con ficción. Sí, y adelante en el tiempo, no tan en blanco y negro, Exactamente. sino Y más acá lo que adelantado. vemos, teniendo en cuenta estos debates y el prejuicio que siempre se dice Sí. el que fuma el porro y demás, acá vemos como es el último día del secundario, transcurren 24, 48 horas, y es como la gente joven o el adolescente utiliza la marihuana como modo de distracción, digamos, ¿no es cierto? Estamos en Texas en 1976, nos vamos en el tiempo. los La 70. película se estrena en el 1993. Una película de culto, están todos los actores que hoy son los grandes actores de Hollywood allí, y lo que muestra es un poco la soledad, el vacío y cómo la marihuana sirve como un vínculo social, como un lugar de encuentro, ¿sí? No lo ve desde el prejuicio y de la mirada paternalista de juzgarlo. 1993, ¿no? Exactamente. Está bueno que desde Al esa año época siguiente ya- de estrenar esta película, Kurt Cobain se suicida. ¿Sí? Entonces tiene que ver con ese espíritu de época noventoso, Sí. digamos. ¿no es Y cierto? está bueno verlo en perspectiva ahora, sobre todo porque algunos estados de Norteamérica ya están legalizando, ¿no? El uso de la Exactamente, marihuana. esto no se hablaba ni de la legalización ni del el cannabis como uso medicinal y demás. Y es una película que cuenta un poco cómo el adolescente, el alumno secundario, usa ese elemento como disparador para otros vínculos, porque acá lo que hay es amistad, hay vínculos, y es el futuro. Habla un poco del ritual de pasaje de la adolescencia al mundo adulto, que nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? Y la parte social, una mirada canábica. una de mirada parte social de esa cultura, Y el- de cómo el adolescente lo toma. Y en la segunda película que Tenemos que un vamos a hacer? documental, que este lo Ah, me hemos gustan visto los todos. documentales, a ver. Grass. Ah, ¿Lo es visto? buenísimo, Grass, de Ron Mann. Y acá este documental lo recomiendo ver a todo el mundo, incluido a los políticos que hacen esas declaraciones que son desafortunadas, porque lo que muestra es cómo la marihuana, como sustancia, como ideología y como cultura, fue criminalizada
discriminada en el siglo XX de los Estados Unidos. Entonces acá vamos a un documental con publicidades, propagandas de que era lo malo, de que todo lo que escuchamos en estas semanas como argumentos en los medios nacen originalmente en estos discursos, en los 70, en los 60, 70, 80, aunque 90. La guerra de las drogas comienza, ¿no? En esa época. Exactamente. Y allí también se apunta a la comunidad afroamericana y a la comunidad Exacto, mexicana, porque ¿no? justamente los destinatarios no es el blanco norteamericano, clase media, sino que es el otro. Siempre el otro es construido con determinadas características. Y acá vemos cómo la criminalización de la marihuana se construye discursivamente. Y Me pensando parezco también profesor. pensando que en el 2021, esto es del 2000, 21 años después, seguimos más o menos con esta mirada. Con esta mirada punitivista, diríamos, Sobre de alguna todo, manera. teniendo en cuenta que aquí en Córdoba encuentran a un chico o una chica con un Exactamente. porro y aún lo llevan detenido, ¿no? Más allá que después pasa unas horas y vuelve a su casa, todavía sigue actuando la policía de esa manera. Este documental sería bueno que lo vieran los que tienen que tratar en algún Película. momento la legalización de estas cuestiones, porque es una historia documental basada en documentos o discursos que han sido publicados. Es muy interesante. Y la tercera, ¿a qué Vamos panorama con nos ficción. vamos? Esta Ficción. comedia a lo mejor la han visto, una comedia británica. Se llama El Jardín de la Felicidad o en inglés Saving Grace. Es una señora que queda viuda, pero se dedica a la floricultura, se dedica a las orquídeas. Su marido muere y quedan deudas. Entonces no queda una opción mejor o más saludable para pagar las deudas que el cultivo de la marihuana. Y es una comedia británica, como los británicos saben hacer comedia, donde está la risa, pero también la reflexión sobre el tema, porque la protagonista, que es una actriz maravillosa, Bretta Blakely, es una actriz británica, de la orquídea a la marihuana hay un paso que puentear, digamos, ¿no es cierto? Y su ayudante le comenta y es todo cómo se cultiva y cómo la cultura canábica entraría en estas cuestiones de producción. Y lo que significa el cultivo del cannabis, ¿no? Cómo Exactamente, se lo cuida, en cómo una se pequeña produce. comunidad. Y ahí vamos a ver las señoras mayores escandalizándose y demás. ¿La vieron? ¿La viste? Sí, hay unas escenas de no. señoras mayores también fumadas que son muy graciosas. Exactamente, exactamente. Porque lo que tiene interesante esto, bueno, la actriz protagónica es maravillosa y justamente también la ficción intenta deconstruir ciertos mitos que tenemos en torno a eso, ¿no es cierto? Así que con también tiene que ver con el tema de la crisis económica, la crisis de los 80 y 90 en Gran Bretaña y demás. Pero es una película para divertir. Yo me acuerdo que la pasamos en la cultura británica. Cuando era joven y flaco, ahí sí. coordinaba unos ciclos de cine y fueron todas señoras que iban a mis ciclos de cine. Y fue muy gracioso la repercusión, porque te terminas riendo sobre un tema que a lo mejor en otro contexto le No, pondrías que el Siempre dedito. también Claro. fue tabú. Igual, ¿no? Exactamente. Claro. Estamos hablando de hace 20 años, donde este tema todavía seguía siendo escondido bajo la alfombra. ¿Y tiene una más usted también? Tengo un documental más, este A es ver. más nuevo de Netflix, es La vida es más verde, se llama Grace in Greener, que tiene que ver con la remera que usted tiene hoy, Sí. porque aparece el hijo de Bob Marley y aquí sí recomendamos al que le interese todo el tema de la cultura canábica, el tema de las granjas, el cultivo, lo medicinal, mirarlo. Y lo que hace es relacionarlo con el nacimiento del jazz y la cultura rapera, digamos, ¿no es cierto? Entonces, como la cultura musical tiene un vínculo también con la cultura canábica, desde una mirada bastante abierta. Por supuesto, este documental tuvo miradas bastante críticas, porque está la mirada prejuiciosa fundamentalmente, pero me está parece bueno porque importante verlo. Tenemos distintas edades, ¿no? Los adolescentes en un principio, la gente mayor, la parte social, la parte del entretenimiento y también la parte medicinal dentro de este Exactamente, y documental. lo que tiene el documental de interesante es como, porque hay cierta identidad, el afroamericano está ligado a la marihuana y al prejuicio. Sí. Y es el otro que se construyó en aquel otro documental. Y aquí aparecen como los músicos como protagonistas y contando la importancia que tiene, porque la marihuana nace en esos inicios como un antiinflamatorio.
¿sí? Como un analgésico Claro, bien antiinflamatorio. medicinal. Después nos ponemos a discutir si es cierto o no, pero el documental habla Es que de esa tiene sus de usos. estas Justamente hoy cuestiones. estamos debatiendo eso, el uso medicinal del cannabis. Y el documental lo trata, así que me parece interesante. Y escuchar a los otros, a los protagonistas de esta cuestión. Grass y Greener, La hierba más verde, está en Netflix. Así Muy que en bueno, muy bueno, 2019, buscarlo. Y lo pueden maridar con algunas cuestiones que no voy a No, comentar pero aquí. está bueno porque el tema entró en debate, es un tema que se discute también y que se habla mucho, y está bueno también que alguien que quiera seguir la cosa pueda empezar a buscar estas películas donde hay No mucha tenerlo en tabú. y buena info también Sí. hay. No, Me y parece que lo que nos estaba faltando acá es información. Creo que la información, y más cuando se meten los temas de salud pública o de medicina y de enfermedades, porque a las claras están ciertas investigaciones donde se han mejorado ciertas patologías. El cine lo con el deja, lo aceite pone de y desde cannabis hace y demás. tiempo también. Así que me parecía interesante Gracias. tomar en cuenta estas cuestiones y de cómo el cine también seriamente trabajó la cultura Le canábica. tenemos que pedir disculpas porque hoy no tenemos tiempo para la recomendación literaria plebeya. Nos queda pendiente, trajo Nos una queda joyita pendiente. hoy muy interesante. Va quedando para el próximo Los jueves. libros son para leer y Muy demás, bien. así que la semana que viene hacemos doblete. Bueno.